Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a resolver los ejemplos de la página 36, que son ejercicios para resolver. Eh, Nos dice que una persona se va de compras durante 40 días y gasta en promedio diario de en pesos promedio diario de, y hay una serie de números que están en el libro en la página 36. Entonces voy a introducir todos estos datos en Excel. Bien, he recortado el video para que yo introduzca todos los datos. Ahora, si vemos, estamos en la fila 40, quiere decir que hay 40 datos. Entonces, uno de las primeras cosas que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, creo que tuve un error. Bien, estos datos, hice un corte en el video, estos datos ya están ingresados de manera vertical en una hoja de Excel. Como vemos, tenemos 40 datos, entonces lo que voy a hacer es a seleccionar todos los datos y pedir que se ordenen de menor a mayor. De tal manera que será más sencillo para mí, digamos, manejar los datos ayudándome de Excel. Ahora, uno de las primeras actividades me dice ordena los datos de mayor a menor, que bueno, yo lo hice a la inversa. Me dice que calcule el rango. Entonces, recuerden que el rango se calcula como el dato más grande menos el dato primero, y en este caso tenemos el dato más grande igual a 5400 menos el dato más pequeño, que en este caso es un número 100. Que en este caso yo tuve un error. Este era un 1000, porque en los datos no hay ningún 100. Entonces necesito ordenarlos otra vez, pedirle que se ordene de mayor a menor. Y ahora sí, el dato menor es de 580. Entonces, digamos que uno de las cosas que debo de tener cuidado es a la hora de traspasar los datos de mi libro a Excel, para evitar este tipo de confusiones. Entonces son 5400 menos 580. El dato es de 4820. El rango 4820. Entonces aquí ya obtuvimos el rango. Ok. El rango. Después me piden que calcule el intervalo de clase. Recuerden que para calcular el intervalo de clase utilizamos la ecuación k es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Entonces, si nos fijamos en el Excel, vemos que en total tenemos 40 datos. Entonces, por tanto, decimos que n es igual a 40. Entonces sustituimos ese dato en la ecuación y decimos que aplicamos el logaritmo pero de 40. Entonces
Esto lo podemos ingresar a nuestra calculadora y colocaremos 40 por el logaritmo de base 10 multiplicado por 3.322 y al resultado le sumamos un 1. Por lo regular siempre vamos a estar ondando en 6 clases. Entonces K es igual a 6.322 aproximadamente. Quito todos los decimales extra. Entonces calculamos ahora la amplitud. La amplitud, recuerden que la amplitud se simboliza con la letra C mayúscula y esto es igual a R, que es el rango entre K, el intervalo de clase. Entonces, de esos 4820 lo dividimos entre 6.322. Entonces 4820 me da 762.41 aproximadamente. Entonces lo podemos redondear a 2 y ese va a ser nuestra amplitud. Entonces me está diciendo que realice la tabla de frecuencias y esta tabla son una tabla de varias filas por 5 columnas. Entonces aquí vamos a colocar límite de clase, límite de clase, perdón, límites reales a los que nombramos como LRI y LRS, límite real inferior y límite real superior. Aquí ponemos la marca de clase y la frecuencia absoluta. Esto lo colocaremos como una ecuación. La marca de clase también es MC. FA es la frecuencia absoluta. También lo colocaremos como una función y una ecuación FR que es igual a FA entre N. ¿Ok? Entonces, nuestro límite de clase empezará en el dato más pequeño que es 580. 580 hasta tenemos que sumarle 762. Entonces, 580 más 762. Entonces será 1342. Y comenzaremos con el número siguiente, es decir, 1343 hasta más 1, 1343 más otra vez 762. 762, 2105. Y comenzaremos con el número siguiente, 2106 hasta más 1 más 762. O sea, estoy sumando la amplitud de clase. Entonces, 2868, 2868. Aquí bajamos al siguiente número, 2869, hasta
Entonces más 1 más 762, 3631. 31. Y aquí empezaremos en 3632 hasta, entonces será más 1 más 762, 4394, 94. Y tenemos que llegar hasta sobrepasar los 5400. Entonces continuamos, 4395 hasta más 1 más 762, 5167, 5167, abajo serán 5168 hasta, entonces sumamos 1, sumamos 762 y esto es igual a 5920. 5920. Entonces ya sobrepasamos los 5400. Entonces veamos, el límite real inferior sería este número menos 0.5. Entonces serían 579.5 hasta este número sumado con 0.5, es decir, 1342.5. Acá abajo será el mismo número, 1342 hasta 2105.5. Entonces, hasta 2868.5. Este lo repetimos hasta 3631.5. Hasta 4394.5. El mismo número hasta 5167.5. Y este se repite, perdón, el mismo número hasta 5920.5. Entonces, la marca de clase será el promedio de estos dos. Que recuerden que el promedio es igual a la suma de esos dos números, es decir, 580 más 1342 es igual a 1922. Dividido entre 2 es igual a 961. 961. ¿Ok? Entonces, vamos a darle un formato un poco centrado para que se vea bien. Y si se fijan, desde 580 hasta 961 hay una diferencia de 381. Entonces, a este límite inferior le vamos siempre a sumar 381. 381 más 1343, 1724. 1724. Ahora, otra vez 381 más 2106. Ahora, 381 más 2869. 3250. Recuerden que también lo podemos hacer sacando el promedio de cada uno, es decir, 3632 más
4.394 y lo que resulte lo divido entre 2, 4.013. Entonces da lo mismo que si sumo el 381 que descubrí más 3.632. ¿Sí? Da el mismo número. Entonces, para mí es más sencillo como que ver cuánto se aumentó y aumentar eso en el límite inferior en todos los datos. 4.776. Y por último, 5.168 más 381, 5.549. Es el promedio. La marca de clase significa el número que está exactamente a la mitad de estos dos. Ajá. Ahora, frecuencia absoluta. ¿Cuántos números hay entre 580 y menores a 1342? Menores a 1342. Entonces veremos. 1342. Entonces el 1300 está por debajo de los 1342. Entonces, ¿cuántos datos son? 22. Entonces la frecuencia absoluta en este caso será 22. Resulta sencillo el primero porque no tengo que estarlos contando. Porque empieza en 1. Ahora, los demás, esos sí los tengo que contar. Que estén entre 1300, pero que sean menores a 2105. Entonces, menores a 2105 solamente son estos. ¿Sí? Que en este caso son 1, 2, 3, 4. Entonces, la frecuencia es de 4. ¿Cuántos números hay entre 2106 y 2868? Entonces, menores a 2868 son estos, que son también 4. Entonces, la frecuencia son 4. Ahora, los menores a 3631. Menores a 3600 solamente son estos 3. Entonces, la frecuencia aquí será de 3. Menores a 4394. 4394 solamente hay estos dos. Entonces, menores a 5167 son estos. Entonces son 4 también. Y entre 5168 y menores a 5000 solamente hay 1. De tal manera que voy a encontrar el total n minúscula será igual a la suma de todas estas frecuencias. Pero ya lo sabemos porque vimos que eran 40. Entonces tenemos que corroborar para que veamos que sea exactamente igual. Entonces son 22 más 4 más 4 más 3 más 2 más 4 más 1. Igual a 40. Es decir, sumé todos estos. Y eso me da 40. Ahora, aquí voy a utilizar estos números y será sencillo en Excel. Porque yo le puedo decir que divida este número entre este 40. Pero le tenemos que, a la celda de 40 le tenemos que poner un signo de pesos en medio para que ese se mantenga fijo. ¿Sale? Entonces, estos serán los números decimales, la frecuencia relativa, que nada más voy a copiar y voy a pegar. ¿Sale? Entonces, tal vez le añadimos algunos ceros para dejarlo en decimales. Y resulta que la suma de todos ellos, es decir, si le pongo que me sume todos estos, pues me tienen que sumar 1, un entero. ¿Vale? Y este es todo lo que tendríamos que hacer en
la página 36. Entonces, ustedes hagan como ejercicio de reforzamiento las mismas, estas 5 mismas ejecuciones que yo hice de 1, ordenar los datos de mayor a menor. Pueden utilizar Excel o hacerlo a mano, no importa, hacerlo en su cuaderno a mano o utilizar Excel, ¿sale? Calcular su rango, su intervalo de clase, la amplitud y hacer una tabla como esta, pero con los datos que a ustedes les colocaron. Ustedes enviarán una foto de evidencia y esto será todo como actividad para esta semana. Y que con esto podamos realizar el examen el próximo viernes, ¿vale? Bueno, si tienen alguna duda acerca de cómo se hace todo este ejercicio, me mandan un mensaje o un correo y con gusto les responderé, ¿vale? Saludos chicos, que estén bien.